buenas tardes a todos. El día de hoy continuamos igual con la repaso. Mañana es la graduación. El lunes no hay clases y nada más nos reuniremos martes, miércoles y jueves. Y como les digo, si el jueves quieren que nos reunamos, que traer un refrigerio, está bien, y si no, también. Entonces, como este es su tiempo y deben de traer sus preguntas, y ayer me preguntaron que si podía hacer de matemáticas, yo dije que sí. Así que pues no importa el tema o la materia, si hay dudas, si se necesita aclarar algo, por favor pregunten y con gusto lo hacemos. Así que Profesor, disculpe, sí, disculpe, no alcancé a escuchar. Dijo que mañana es la graduación. sí, ¿Va a tener clase? sí, es en la tarde, es a las 6 de la tarde, creo. Ah, ok, y el viernes también, ¿verdad? Sí, el viernes también, sí, Ah, ok, gracias. sí, de nada. ¿Y va a ser como para los que ya sacaron su GD, maestro? GD High School, sí, para los que terminaron pues sus 4 exámenes, Oh, ok, sí, gracias. sí, de nada. Entonces, pues, antes no se les daba reconocimiento, ahora sí. En los últimos 5 años, creo, este, se les empezó a dar reconocimiento, porque antes no los invitaba, nada más eran los de high school, ahora pues sí, sí están incluidos en la ceremonia. Así que pues, que sea también parte de la motivación, ¿no? Ponerse la capa, el gorrito, pasar por el escenario, etcétera, ¿no? Cerrar ese ciclo. Yo creo que ha de ser bien bonito, ¿no? Para los que ya lo lograron, e incluso me imagino también como uno que todavía no en lo personal, que todavía no hago ningún examen, que acabo de entrar hace unos meses. Creo que también le ayuda a uno como si asiste, ¿verdad? En motivación y mirar que si ellos lo lograron, porque uno no puede también lograrlo. Exactamente, sí. Y es que el chiste de todo esto, pues, es más o menos como tratar de quitarse las barreras mentales que existen, porque entiendo, pues, que ya a estas alturas de la vida, pues, tenemos otros quehaceres, pero muchas veces lo que ocurre es que nosotros mismos tenemos barreras mentales y todavía, cargamos con ciertas barreras que traemos de nuestra infancia o de nuestra juventud. Y yo siempre les he aconsejado que se olviden de lo que pasaron en las escuelas anteriores, que este es un nuevo inicio, este es un nuevo despertar, porque mucha gente pues me ha dicho que cuando eran jóvenes que no eran muy buenos o que los maltrataban o que no sé qué, pues aquí no hay nada de eso, así que no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a que si no entiendo, pues hay que buscar otra manera. Este, Y si por alguna razón no entran las cosas, pues sacar la vuelta, pero sacar la vuelta bien. Entonces, también esas barreras mentales hay que irlas, eliminando, ¿no? Hay que irlas quitando. Y como les digo, sintamos orgullosos, por ejemplo, de que estamos aprendiendo pues lo de 4 años en básicamente un año y de que sí aprendemos, de que sí salimos adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Está la anécdota de una señora, ella es de Guerrero, y ella cuando llegó, pues, me comentaba, pues, de que ella, buenas tardes, de adulto es cuando aprendió a leer y escribir, y que allá en su comunidad rural, pues, no había escuela. Entonces, ella, pues, le echó ganas y básicamente en 2 años terminó. Entonces, de apenas, como quien dice, hacer cuentas, pues aprendió álgebra. De apenas a leer y escribir, pues ya hacía un ensayo. Entonces, si no uno se pone la meta y le echa ganas, es posible.
como ¿cómo se llama? Como la liebre, ¿no? En el cuento, perdón, como la tortuga en la fábula de la liebre y la tortuga. No es la rapidez, es la consistencia. Si somos consistentes, entonces vamos a lograr las cosas. Porque a veces por querer hacer las cosas rápido nos tardamos más, nos tropezamos más o nos confiamos demasiado. Y así si tenemos constancia, si tenemos una meta puesta, de ahí que esté estructurada pues esta clase de materia por materia para que el día que terminamos hagan su cita y no lo dejen a la desidia, no lo dejen de nervios, no lo dejen de miedo, sino que pues voy a hacerlo y va a ver qué sale. Y si no pasé, pues estudio otra vez y lo vuelvo a intentar, pero no dejarme derrotar. Entonces supongamos, terminamos estudios sociales. Hacen estudios sociales, no lo pasan, bueno, siguen con la que sigue, esa sí la pasan. Siguen con la que sigue, esa sí la pasan. Siguen con la que sigue, esa sí la pasan, pues ya se devuelven otra vez a estudios sociales o lo pueden intentar de manera intermedia, pero no dejar las cosas pasar y no quedarse atorado, porque esa es la otra, de que muchos de nosotros quisiéramos pasar y entonces nos enfocamos en una cosa y nos atrasamos en otra. La manera en que esto está estructurado es de que vamos a ir agarrando parte por parte y de todas maneras es un ciclo, así que nos podemos regresar. Entonces, es importante de que cuando nos pongamos nuestras metas tengamos eso en cuenta y no permitir que nos quedemos atorados, porque también eso pasa muy seguido, que nos quedamos atorados. Ahora, ¿cuál es otra de las situaciones que pasan? Aparte de que nos da miedo, de que nos da ansiedad, a veces también nos confiamos demasiado en lo que según pensamos que sabemos, pero resulta que no. Entonces es dejarse enseñar, dejarse moldear. Y al dejarse moldear, al dejarse enseñar, vamos a enriquecer el conocimiento que quizás ya traíamos o vamos a aclarar el conocimiento que ya traíamos que quizás estaba medio equivocado. Entonces también me he encontrado en situaciones donde básicamente las personas se niegan a que las moldee. Una señora que me contó pues que ella frustrada, estaba enojada, estaba frustrada ya una persona mayor. Que ella pues ahí en su comunidad que tenía una tienda de abarrotes y que ella podía hacer las cuentas así y así. Le digo, sí, pues yo entiendo. Pero el chiste de esto no es nada más llegar a la respuesta, porque va a haber situaciones en el examen donde le van a pedir un método en específico y tenemos que familiarizarnos con ese método en específico. Y ella a fuerzas de que no, que ya, si ya sabía hacerlo de este modo, ¿por qué tenía que hacerlo de este modo? Esa es otra barrera, de que no nos dejamos moldear, no dejamos que nos enseñen. Y si nos quitamos esa barrera de encima, si abrimos nuestra mente a cosas nuevas, a experiencias nuevas, a métodos nuevos, también nos va a ir mejor. Claro que por supuesto vamos a tener conocimiento previo, somos adultos, pero también debemos aprender cosas nuevas o quizás modificar el conocimiento que ya traemos. Y si es útil, aplicar ese conocimiento que ya traemos, ¿sí? Pero el chiste es dejarnos moldear. El chiste es permitir que se nos abra la mente para que entre el conocimiento, ¿sí? Muy bien. Preguntas, ya sea de lo que sea, puede ser matemáticas, puede ser ciencia, puede ser sociales, puede ser lenguaje, cualquiera de ellas. Cual- No, pues es que
tiene que ser una pregunta específica. Maestro, yo el lunes quise entrar y no pude entrar y fue cuando hizo el examen como de práctica, ¿verdad? Sí, fue cuando hicimos el examen de práctica, sí. Y ese no quedó grabado porque no lo encontré. No, es que no, ese no lo podemos grabar, porque pues Ah, eso tiene derecho de autor y no se puede ah, utilizar sin permiso y es más fácil evitar problemas no grabando. ok. Sí, porque pues sí quería mirar cómo, nomás mire el de ayer, el que subió, que fue el Sí, de ayer, sí, el de ayer, que en la fue de noche. repaso, Sí, pero hoy pues ahí que había dicho que habían hecho el de práctica y quería ver cómo había quedado para... sí. Yo no hice ningún examen. Voy a ver si ahora en verano me dice que el Modesto están haciendo los exámenes, ¿no? Sí, en Ay, Modesto está abierto, sí. porque no, honestamente, con el trabajo, no. Se me dificultó y la parte matemáticas, a mí fue lo que se me dificultó bien mucho. Sí. No, pues afortunadamente pues es la primera materia que vamos a cubrir, matemáticas. Ujú. Sí, Ya pues ya es, no empezada, entonces, y aparte malita que soy también para la matemática, pues sí. la verdad me quedé en cero. Ay, no. No, y así pasa pues, y lo que necesitamos pues, como les digo, es consistencia, Sí, es perseverancia, porque pues a mí las matemáticas no me gustan. Era mi peor materia en la escuela. Ujú. igual. Sí, entonces los giros que da la vida es que ahora me toca enseñar matemáticas. Y No, pues, ajá. Y también los giros de la vida, soy inventario y no me gusta la matemática y según yo pues no, o sea, los números no es lo mío y estoy en inventario, en un trabajo de inventario. pues sí, sí, sí pasa pues, es la ironía de la vida pues. Porque les digo, yo estudié psicología según para escapar de matemáticas y resulta que hay estadísticas con cálculo. Dije, entonces, igual a la hora de venir a enseñar GD, pues tengo que enseñar matemáticas, así que me quise escapar, pero no lo logré. Así que ¿qué fue lo que hice? Fui autodidacta. Agarré el libro de Baldor y me enseñé, me reeduqué. Este, el libro de Baldor, álgebra, pero no se lo recomiendo a usted todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué, maestro? Es que para entenderlo, pues tenemos que tener cierto conocimiento, cierta destreza. Y quizás se les haga un poquito difícil y está pues caro. Aquí en Estados Unidos está caro. Aquí cuesta creo 50 o $60. En México, pues la última vez que lo compré me costó 500 pesos, que son como $20, $25. Ahorita no sé cómo esté. Pero es un libro denso que si de por sí somos malillos, nos va a ser más difícil. Entonces, yo lo usé porque pues es el libro que usó mi mamá en la prepa cuando ella estaba y yo este libro ya lo conocía desde niño. En la prepa y en la secundaria ya los maestros que tenía no lo usaron, pero me decidí yo usar este libro porque pues es el más popular en Latinoamérica. Y pues en cierta manera sí me resultó, más aparte con el conocimiento que ya traía, pude modificar ciertas cosas para hacerlas más fácil. Pero sí, como es álgebra, tenemos que tener un conocimiento previo para poder entenderle. Mm, Así que si no dominamos muy bien la aritmética, se nos va a hacer difícil el álgebra. no. Y de ahí pues la estructura de la clase misma, de que empezamos básicamente con la teoría de números y qué es un número entero y qué es una fracción y qué es un número positivo y qué es un número negativo y que cuáles son las propiedades de las cuatro operaciones fundamentales y luego que exploramos qué raíces y qué exponentes y ya de ahí entonces tomamos el siguiente paso. Decimales. Sí, entonces álgebra de Baldor está pesadito si uno no tiene cierto conocimiento previo.
Y le digo, está caro. O sea, no quiero que lo compre, lea 2 capítulos y luego lo utilice de... Y está grueso, maestro. Sí, está grueso. Y luego lo utilice para prender el La fogón. lumbre. Maestro, una Maestro, pregunta. Sí, Mire, como a mí, o sea, en el tiempo de verano me gustaría, ¿verdad? Como estudiar, me gustaría pues empezar con alguna de las clases. Es decir, si tomo matemáticas, ¿cuáles son los videos que usted tiene ahí en la página de YouTube donde enseña todo lo que es lo de matemáticas? Es que no he hecho playlist, nada más que Ujú. todo está cronológico, así que si se va básicamente a principios de agosto del año pasado, ahí Del va a año pasado. encontrar matemáticas. Sí, Oh, ok, ok, porque quería, o sea, ahorita que veda no vamos a tener clases y en los ratitos que tenga, como no desperdiciar el tiempo, sino y dijo usted, o sea, ir agarrando un poquito el conocimiento sí, para la materia que sea, veda, irnos preparando para el próximo año, para hacer las próximas graduadas nosotras, no, sí, claro. compañeras, Sí, es echarle ganas, ¿verdad? sí, así es. Sí, Maestro. si lo hace cronológicamente, ahí los encuentra. Otra pregunta. Muchas gracias. Sí, de nada. sí, maestro. Y cuando usted estudió este libro, ya estaba terminando su universidad o ya había terminado o estaba empezando su high school aquí. No, este libro yo lo compré cuando empecé a enseñar matemáticas para GD. O entonces ya sabía más o menos algo. Sí, por eso les digo, no es un libro para decir que voy a empezar de cero. Mm. Está muy denso para eso. Yo se lo mandé pedir a alguien allá de México, pero Ujú. también sale casi igual porque fueron como $50. Sí, oh, Pero se los di a mi hija y también para mí, pero sí me dijo, pues ella iba en el 9 que estaba muy duro para ella, entonces no la esforcé ni nada, pero le dije, pues algo si te sirve y si no, pues sí lo estudiamos y no se entiende mucho porque como no tengo mucho conocimiento, pero sí, sí es muy bueno. sí, o sea que el libro, pues, o sea, necesita uno cierto conocimiento previo para poder entenderle, para poder, porque yo lo que hice más que nada con él no fue aprender así de nuevo, o sea, no aprender cosas nuevas más bien, sino recapitular mi conocimiento y hacerlo firme, porque básicamente sentí que mi educación estuvo incompleta o en pedazos. Porque les digo, yo no soy bueno en matemáticas, a mí no me gustan las matemáticas, voy a ser honesto, no soy bueno en matemáticas. Entonces yo de joven y de niño y de joven sentí que las explicaciones que me daban no eran satisfactorias y no tenían sentido y la información no se me quedaba. Entonces pasé por la universidad pasando de panzazo matemáticas. Cuando empecé con el GED era muchísimo más fácil. No había álgebra. Era pura geometría y problemitas que de la manzana y que del tamaño del no sé qué y ya. Entonces en este tiempo ya es más difícil. Sí. Sí, yo Mm. cuando empecé, bueno, yo el GED lo tomé en el 2001 y en el mismo 2001 fue cuando empecé pues de tutor. Y las matemáticas más difíciles que había ahí era geometría. Y una que otra ecuacioncita de una variable, eso era todo. Problemas de palabras sencillos. Entonces, pues en este tipo de cosas, pues yo tenía Conocimiento. conocimiento, no había problema. Eran matemáticas básicas. Se llega el 2014 y cambian el examen. Entonces, todo lo que se hizo previo al 2014 se echa a perder. Así que las personas que no lograron terminar tuvieron que empezar desde el principio. Y antes eran 5 materias que se promediaban. Entonces, por ejemplo, si reprobó matemáticas, pero tenía un puntaje muy alto en español, se promediaba y si el promedio era pasar, pasaba. Quitaron eso también. Entonces llega el currículum nuevo
y en una reunión me dan el libro del currículum nuevo y resulta que viene álgebra con ecuaciones cuadráticas, viene radicales, viene geometría de cuerpos compuestos y dije, no, pues ahora sí no sé qué voy a hacer. Entonces ese primer año me disculpé con los estudiantes y les dije, vamos a aprender juntos, porque esta es una de las cosas con las que yo también tenía dificultad en la escuela. Entonces esos estudiantes de ese primer año sufrieron junto conmigo porque tuvimos que aprender juntos. Yo en la casa hacía los ejercicios de Baldor para preparar la clase del día siguiente y aún así, había muchos errores. Recalculábamos, rehacíamos. El chiste es que con el tiempo ya fui agarrando la onda, pero me tomó tiempo de todas maneras, porque les digo, es cuestión de consistencia y repetición. Como les decía anteriormente, perdón, primero intento hacer el ejercicio como lo entiendo. No sale 2 veces, descanso, voy a hacer otra cosa, regreso, lo intento otra vez, busco la respuesta correcta en la parte de atrás del libro, la escribo en una esquina y le doy y le doy y le doy y le doy hasta que no me salga. Entonces, trato otras 2, 3 veces, hago otra cosa, me espero al día siguiente, descanso 2 días, regreso y le doy hasta que me salga. Y así fue como yo reaprendí, ¿sí? Entonces, básicamente es consistencia. Y como les digo, el libro no se lo recomiendo si no tienen un conocimiento previo más o menos robusto, porque sí está denso, ¿sí? Entonces, el material que yo les presento lo trato de curar a manera de que está simplificado y lo más conciso posible y tratar de explicar la razón del por qué pasan las cosas de la manera más simple posible para poder entender el trasfondo, las reglas y del por qué se hace así o se hace así. Y van a notar también que con el tiempo, para ustedes que han estado conmigo por varios años, no doy las mismas notas todo el tiempo, porque a veces va saliendo cosas nuevas o ya veo que ciertas cosas no son necesarias y las omito. Entonces, tampoco no es de que repetimos lo mismo una otra vez. Bueno, los problemas sí, porque pues los uso del libro, y a veces me invento los míos. El 80% son míos, el 20% son del libro, los que son más complejos. Pero sí, eso es parte de. Y como les estaba diciendo ayer, la manera más efectiva de aprender algo es enseñándolo. Entonces, aprovechen si tienen niños de edad escolar, pueden aprender juntos al explorar todas estas cosas. ¿Sí? Muy bien. Y sí se aprende porque, por ejemplo, en las clases de verano que teníamos en los años pasados, yo ponía a mi niña y ella tenía sus notas. Ujú. Y ahorita que se ocupa, tiene su libretita y cuando le dejan algo va y corre, dice, mira mamá, por estar en tu clase. Sí, Sí, sí se aprende. sí, sí se aprende. Y les digo, las cosas pues se van quedando. Entonces, es lo que hay que poner atención en eso, ¿no? De consistencia y como les digo, abandonar cualquier bloque mental que hayamos tenido en el pasado. Entonces, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Díganme. Yo ¿Cuándo van a empezar el 31 de las julio, nuevo con usted? sería el 31 de julio y ya llenó el formulario. El que nos dio por línea, Ahí, el código, sí, sí, ya lo llené. antes está bien.
Maestre, ¿vamos a empezar con matemáticas o va? No siempre es ahorita? matemáticas, porque matemáticas, como les dije el otro día, está No, embarrado en todo. ahorita en el repaso. No, ahorita el repaso es, ustedes me van a decir qué quieren, de qué quieren que les platique. O sea, no soy yo, son ustedes. Oh, ok. Por eso puede ser cualquier materia. Ustedes me van a decir, quiero que me explique esto de cualquier cosa, porque ayer después me preguntaron que si solo sociales. Les digo, no, pues ya, matemáticas también. Lo que ustedes quieran. Cuando nos explicó del Tratado de Onís, maestro, que es sede a España, sede la Florida, ¿sede es al dársela o la vende? En ese aspecto yo no capté eso. Ceder es dar. Se la da, ok. Sí. En ¿Para este evitar caso, alguna guerra o por qué fue? sí, básicamente. Es que básicamente había pues conflictos con la venta de Luisiana, más aparte había conflictos con esclavos que se escapaban a Florida o que supuestamente que había criminales o que los españoles no tenían control de territorio, bla, 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 bla. Entonces, los españoles ceden la península de Florida y parte de Luisiana y ya la frontera con Texas queda en el río, ahí no me acuerdo cómo se llama. Am, Nueces, no, no es Nueces. Bueno, ya la frontera pues de Texas queda como la frontera actual. Entonces hay un intercambio de territorio y al ceder quiere decir dar. Es dar. Cuando alguien cede algo es porque lo perdió y lo está dando. Y en ese momento pues no querían un conflicto pues con Estados Unidos porque ellos estaban ocupados con Napoleón. Más aparte de las revoluciones en sus colonias. Así que no tenían manera de defender esos territorios. ¿Y al mismo tiempo la Luisiana era de los franceses? Luisiana en ese momento era francesa, sí. Ok. Y esa sí se la vendió, ¿verdad? Esa sí fue venta. Ok, gracias. Sí, sí, de nada. Y en el caso pues de Luisiana es curioso porque Luisiana también fue parte del Imperio Español un ratito. Entonces hubo también ciertos intercambios territoriales entre España y Francia, pero cuando ocurre la venta de Luisiana, estaba bajo dominio francés y fue una venta. Esa sí fue una venta sin ningún percance bélico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y esa cuánto la vendieron, maestro? ¿No sabe? No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que 10 o 15 millones, no me acuerdo. Ah, O sea, no fue mucho. allí Era vive, allí francés. vive más de gente como de color. También hay gente francesa ahí, se quedaría. Así se llaman que los Cajún o Cajun. Como hay, de ahí viene ahorita que dijo Cajún, ahí es Luciana, el Popeyes, Popeyes, y Según, según, según. oh, Este, y hay una comida así que ahorita dijo usted Cajún. sí, pues es de ahí. Ah, Esos Los Cajún, camarones. sí, camarones con elote, salchicha, no sé qué. Está muy grasoso para mi gusto. A Sí, mi, pues es pura base de mantequilla. ujú, mi papá y mi hermana sí les gusta. A mí no se me antoja. Sí como cuando lo hace, pero lo hacen para un cumpleaños o algo así. Pero no es algo que a mí se me antoje. Este, entonces a ellos se les llama Cajún, maestro, a los que se quedaron ahí, los franceses. sí, pero esos franceses los corrieron de Canadá. O sea, no son gente que vino de Francia a colonizar Luisiana, sino que ellos eran colonos en Quebec y se fueron para Luisiana porque no querían ser parte del Imperio Británico. Y ya después fueron parte de Estados Unidos, pues ya cuando se vendió ese territorio. Entonces,
la terminología racial ahí cambia un poquito a lo que nosotros entendemos. Cajún o Cajun es la persona blanca de descendencia francesa. Y criollo o criol en Luisiana es una persona mitad blanca, mitad africana. Y para nosotros en la Nueva España, un criollo era un español o era una persona de papás españoles nacido en el continente americano. Entonces, cuando ellos hablan de criollos en Luisiana, están hablando de una persona que nosotros consideramos mulato. Entonces ahí también cambian un poquito las definiciones. Pero sí, los Cajun o Cajun son de ahí y son los franco-luisianos. Sí, las personas blancas. Y el francés de Luisiana está en peligro de extinción, así como el español de Nuevo México y del sur de Colorado. Y también se pueden perder como peligro de extinción ellos. Pues ellos como raza, no, su idioma sí, porque se aculturan al wasp. Mm, Y es que hablamos, pues, por ejemplo, de lo que es la blanquez, ¿no? La blanquitud. Y ujú. van a encontrar en esos lugares muchas personas, pues, con apellidos en español, pero es porque es personas que su descendencia fue de españoles que vivían en Luisiana desde el siglo XVIII. O sea que también hay descendencia española por allá, pero ellos no se hicieron mestizos con nadie y adoptaron otra identidad. Este, ¿alguna otra Profesor, pregunta? Sí, sí, a mí me gustaría si pudiera hacer como un breve repaso de la Constitución. muy bien. ¿Alguna parte en específico? Porque cómo surgió no sé, algunas, más que nada como Enmienda. ay, se me fue la palabra, como, no, se me fue la palabra, como la explicación, pero se me fue la palabra, no la encuentro, el significado de la Constitución. Sí, está bien. Bueno, la Constitución de Estados Unidos aparece a raíz de la consolidación de un gobierno central, porque después de la independencia, las 13 colonias o las 13 ex colonias funcionaban como 13 pequeños países independientes unidos con las leyes de confederación. Y las leyes de confederación no permitían que existiera un gobierno central. Entonces empezó a haber un movimiento llamado el movimiento federalista, donde se buscaba la consolidación básicamente de un estado único o de la formación de un país. Y decían que separados eran débiles, pero juntos eran fuertes y aún todavía pues le temían a una intervención británica. Entonces se llega a se forma un congreso constituyente para destituir las leyes de confederación y se establece la Constitución de Estados Unidos de América, donde básicamente se le da facultades al nuevo gobierno federal que son exclusivas y se le presenta básicamente cierta autonomía a cada uno de los estados. Entonces, la Constitución de Estados Unidos prescribe que debe haber tres ramas de gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial, que estas tres ramas son independientes y son un contrapeso una con la otra. Entonces, la rama judicial tiene la capacidad de pasar leyes, de cambiar la constitución, tiene la capacidad de cobrar impuestos y tiene la capacidad de distribuir el dinero y aprobar gastos,
aprobar guerras, etcétera. El poder ejecutivo se encarga de la administración del día a día del país, asegurarse que lo que prescribió el Congreso se lleve a cabo. Sin embargo, el poder ejecutivo tiene la capacidad de vetar o detener iniciativas del Congreso, este, para frenar ciertas cosas y limitar ciertas cosas. Sin embargo, el Congreso, si tiene una supermayoría, también puede eliminar el veto. Y el Poder Judicial básicamente garantiza que todos sigan la ley, que las nuevas iniciativas no violen la Constitución o que el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de sus parámetros. Ahora, ese es el marco en sí de la Constitución, ¿no? El marco más básico. Después tenemos las enmiendas, que son estos cambios que se le hacen. Se le hicieron primero 10 enmiendas a lo que llamamos la Carta de Derechos. Una enmienda es un cambio, o es algo que se cambia y se agrega, o se agrega y se cambia. La primera enmienda garantiza la libertad de culto, la separación de iglesia y de Estado y la libre expresión. La segunda enmienda garantiza el acceso a las armas. La tercera enmienda prohíbe que se permita la entrada de soldados a la propiedad privada durante tiempos de paz o nada más porque sí. La cuarta enmienda nos da el derecho a la privacidad de nuestra persona. La quinta enmienda nos da la libertad de no autoincriminarnos y de tener un juicio, mediante un jurado, de no testificar en nuestra propia contra y básicamente de que nuestro cónyuge tampoco testifique contra nosotros. La séptima enmienda, da el derecho de un juicio civil, conjurado. A la octava enmienda prohíbe el castigo excesivo y cruel. La novena enmienda dice que no todos los derechos están enumerados y que hay más derechos. Y la décima enmienda dice que los derechos que no están enumerados pueden ser regulados por las instituciones locales, en pocas palabras. ¿Sí? Y ya de ahí, pues, Y sí, Primero y el segundo, maestro. perdón. El primero y el segundo lo repite, por favor. El primero es la libertad de culto, la libertad de expresión y la separación de iglesia y Estado. El segundo es el acceso a las armas, aunque está en debate de qué manera, porque dice que una milicia bien regulada, esa es la primera parte de la oración. Iglesia y Estado. Y ya de ahí, pues se empezaron a hacer más enmiendas para agregar más derechos o para aclarar ciertos derechos. Como ya después las enmiendas que eliminan la esclavitud, las enmiendas que le dan el derecho al voto a las personas sin importar su origen étnico o su sexo. Ya después el derecho ¿cómo se llama? Al acceso a lugares públicos por personas con discapacidad, am, la que prohíbe el alcohol y ya después deroga esa enmienda y vuelve a permitir la venta de alcohol. Entonces, básicamente eso es la Constitución, ¿no? La Constitución básicamente le prescribe al gobierno cómo funcionar, qué hacer y le da los derechos a los ciudadanos y los límites de lo que el gobierno puede hacer hacia los ciudadanos, de lo que se puede restringir, perdón, y lo que no se puede restringir, etcétera. Y pues ese es un debate que no tiene fin, ¿sí? Como hace
bueno, no hace, sino toda la vida aquí ha habido un pleito que con las leyes de obscenidad y lo que se considera obsceno, etcétera, etcétera, ¿no? Igual con el acceso a las armas, que si debe haber restricción, que si no debe haber restricción, o sea, esas cosas siempre se van a debatir, porque el lenguaje en la Constitución, a propósito, es hecho de manera abierta para poder interpretar. No es una prescripción sólida 100%, sino que está abierto a interpretación. Cuando se pasan ciertas leyes, sí se trata de hacer las cosas más definidas, más más concisas, pero todo depende de qué se quiera hacer con esa ley. Entonces, así es como es lo de la Constitución. Ok, entonces la Constitución fue prescrita o escrita con ciertas leyes Sí, y después, conforme fueron pasando los años, fueron viendo que hacía falta tal cosa por algún caso o alguna necesidad que iba surgiendo y entonces fueron creando las enmiendas sí, en base a esto que nos acaba de explicar. sí, Ah, ok. Gracias, profesor. sí, de nada. Entonces, una de las enmiendas más recientes, por ejemplo, es que si el presidente está discapacitado, el vicepresidente va a tomar las funciones hasta que el presidente pueda regresar a a sus capacidades. Porque había pues hubo una situación durante la presidencia de George W. Bush, donde tuvo un accidente y estaba en cama de hospital. Y el procurador general estaba ya queriendo que él firmara un papel y Dick Cheney no lo dejaba. Y hubo pues un pues un pleito, se podría decir. Y ya se resolvió constitucionalmente de que si el presidente está incapacitado, no se le va, se le van a dar las facultades, pues más bien al vicepresidente a tomar decisiones. Igualmente que si el gabinete ve o nota que el presidente está muy enfermo o no está dentro de sus capacidades mentales, pueden recomendar su destitución. Entonces eso creo es una enmienda reciente, pues de los tiempos de George W. Bush. La otra fue el derecho a las personas con discapacidad al acceso a los espacios públicos. Ya es un derecho constitucional que no existía antes de 1990. Entonces, conforme pasan cosas, quizás se va cambiando la Constitución. Se pueden agregar cosas o se pueden quitar cosas, pero sí. ¿Y más o menos cuántas leyes hay? Son 27 enmiendas. Oh, 27 enmiendas. Sí. Ok, gracias. Son las que se basan las demás. O sea que en cierta manera, pues todas son importantes. Todas son importantes. Maestro, Sí. ¿y qué pasa si no se cancela la enmienda y nomás se queda ahí como la que dice el presidente que de los, como ya ve que antes había una de pies mojados, que si llegabas de Cuba, ya se quitó esa? Oh, pero eso no está en la Constitución. O Es- tienen que, como por ejemplo a veces que piden ellos que se va a hacer esto, son como quieren algo que pase y si no están de acuerdo con que ya haya pasado, se detiene y se vuelve a estar. No, es que una ley, básicamente, si no hay otra ley que la derogue, pues queda pendiente, queda ¿cómo se llama? Queda activa. Otra enmienda. O sea, en el caso de esto que usted me está señalando, no son enmiendas a la Constitución, son parte del Código Penal y del Código Civil. Y ahí hay 40.000 leyes. O sea, O entonces esas son diferentes. son Nomás diferentes. tenemos que tener las que están en la Constitución. Las que están en la Constitución son las principales, se podría decir así, y todas las demás se derivan de ellas. Por eso, pues, les decía que la 10ª enmienda dice que estos no son todos los derechos,
Y lo demás está, este, en los estados o en las municipalidades. Buenas tardes, maestro. Perdón que lo Buenas tardes. interrumpa. Sí, Pues está Mire, quería bien. decirle, ya miré los videos y pues no me he podido conectar porque estoy trabajando. sí. Para que me ponga asistente y quiera que le diga de lo que se trata, Sí, pues ahorita que de lo pase que lista. mire. Sí, ahorita que Por- pase lista nomás, me dice mm, que lo... pero es que me voy a tener que desconectar porque Ah, nomás salió el break y nomás no puedo estar bueno. en línea. No, está bien. Le ¿Quiere que? creemos. Entonces, después le digo o ahorita. No, ya después me dice. Ok. Y también sería mejor que me mandara un correo. Mm, Este, ¿Por dónde? ¿No lo tiene? No. A ver, se lo pongo en el chat. Entonces, como les decía, hay más de 40,000 leyes Por eso cada estado puede tener diferentes, ¿verdad, maestro? en cada estado, cada ciudad. Uno es el estado civil y otras son las enmiendas. Entonces, Es que, bueno, una enmienda es un cambio a la Constitución. Eso es diferente al Código Civil, que es la ley civil de comercio, de regulación de las ciudades, etcétera. Y la otra es la ley criminal, ya donde pasan cosas feas. Entonces hay más de 40,000 leyes, pues. Por eso la enmienda 10 nos explica eso. Sí. Entonces, por ejemplo, en Florida o en ciertas partes de Florida no se permiten los pitbull, porque en la Constitución no tenemos un derecho constitucional a tener pitbull. Como comentábamos cuando hablamos de los casos cuando precisamente discutimos este tema, de que en la Constitución de Estados Unidos no es un derecho constitucional la educación, pero sí es un derecho constitucional la libertad religiosa. Entonces, por eso los Amish ganaron ese caso de que ya no iban a dejar a sus hijos ir a la escuela a partir de los 12 años. Entonces, son las cosas que les digo que hay que conocer, ¿no? Y poner atención. Entonces, aquí en la ciudad de Stockton es ilegal quemar cohetes, porque no hay un derecho constitucional a quemar cohetes. Y hay ciertas cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, yo tengo la libertad de tránsito. Eso quiere decir en mi persona, caminando, dentro de espacios públicos y dentro de mi propiedad. Pero no tengo el derecho constitucional de conducir un auto. Ese es un privilegio. Entonces, las carreteras sí son públicas, pero también básicamente caen bajo la jurisdicción de los gobiernos locales y estatales. He ahí que nos pidan registración, que nos pidan licencia, que nos pidan seguro. Yo como individuo puedo caminar, puedo andar libre. Un vehículo ya es un privilegio. El que me permitan subirme a un avión o a un autobús de una compañía privada, ese es un privilegio. Entonces mucha gente no entiende ese tipo de situaciones. Igual, no todos los espacios públicos, o más bien no todos los espacios abiertos al público son públicos. Por ejemplo, el centro comercial es un espacio abierto, pero es propiedad privada. Así que si un centro comercial prohíbe ciertos artículos de ropa, si un centro comercial no quiere que uno esté haciendo ningún tipo de propaganda de nada, le pueden pedir a uno que se vaya, porque ese es un espacio privado. Sin embargo, eso lo puedo hacer en la calle, en espacios públicos o en mi casa. Ahí sí es diferente. Es como si alguien llegara a mi casa y me empezara a rayar la madre, pues lo voy a correr. Lo mismo en un negocio. Pero si alguien me está rayando la madre en la calle, pues lo único que voy a hacer es irme a otro lado, porque tienen el derecho de decir, ¿sí? Igualmente, no todo
no toda expresión es libre tampoco. También lo estudiamos que hay ciertos límites y que la Corte Suprema ha determinado que hay ciertos límites en cuanto a la obscenidad o el odio. Entonces, si se difama a alguien, si se le levanta falsos a alguien, ahorita con la inteligencia artificial que hacen videos íntimos con robots y luego andan diciendo que fue la persona y no es cierto, pues ya es un crimen, ahora sí. Este, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Explotación, ese tipo de cosas, pues no son legales y no caen dentro de la libertad, este, de expresión. Entonces, de que sí tenemos esos derechos, pero también son limitados. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestro, disculpe. Sí, sí, Disculpe, está yo bien. sé que ya lo explicó 1000 veces, pero No, ahí está voy bien. otra vez. Ok, dijo, la Constitución tiene 10 enmiendas, ¿verdad? Esas 10 enmiendas tiene 27, no, No, 10 enmiendas, ¿verdad? Y tiene 27, ¿o cómo era? no. La enmienda número 10. ¿10? Ya estoy confundida porque estoy leyendo aquí en las notas y dice que también tiene 7 artículos, esos Sí. artículos constitucionales. Eso dice que son 7. ¿Esos para qué sirven? Esa es mi pregunta en realidad. Sí, déjeme otra vez. Ok, gracias. Los 7 artículos son la prescripción para el funcionamiento del gobierno. En esos dicen lo que puede hacer la rama legislativa, ejecutiva y judicial, ¿sí? Entonces, los 7 artículos definen al gobierno y cada una de sus instituciones y cada una de las funciones. Las primeras 10 enmiendas se les llama o se les dice que son la Carta de Derechos, porque son los límites que tiene el gobierno hacia los ciudadanos. Y ya de ahí en fuera están las otras 17 enmiendas. Entonces son 7 artículos y 27 enmiendas. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí, de nada. El foco son los primeros 10, porque esos son los derechos o los primeros derechos que se le otorgan a los ciudadanos de Estados Unidos. Por eso se le llama que la Carta de Derecho. Pero la Constitución tiene 7 artículos que definen al gobierno, las primeras 10 enmiendas que son la Carta de Derechos y ya las demás, que se encargan de otras cosas. ¿Sí? Y la ¿Alguna otra? número 10 es la que dice que tenemos más, ¿verdad, maestro? Sí, que no todos están enumerados y que esos los controla básicamente cada estado. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, entonces si hay una nueva enmienda, se da a conocer y se pone en la Constitución. No, pues si hay una enmienda, la tienen que pasar 3/4 partes del Congreso, 3/4 partes de las legislaturas de cada estado y se tiene que publicar. No, esto no se hace en secreto. Um, Todo es en público y tiene que tener una gran mayoría. sí, no recuerdo, pero había una que en tiempos de guerra se mandaban a los migrantes, como a este muchacho que mandaron, que esa enmienda está ahí, el presidente la estaba usando, pero eso fue en mucho tiempo. Como usted dice, si está ahí, él la vuelve a utilizar. Sí, claro. O sea, la ley sigue en vigor, aunque sea vieja, sigue ahí. Una cosa es que no se use, otra cosa es que no tenga validez. Pero mientras no haya otra ley que la derogue, se puede usar. Ay, O perdón. como por ejemplo, como antes que no tenían el derecho a la ciudadanía, como lo que nos estuvo enseñando que ya ve el muchacho este que se fue y era ciudadano y cuando regresó lo querían detener, entonces por él fue que se hicieron ciudadanos. También lo pueden volver a hacer que ya no sean ciudadanos.
No, para eso tendrían que cambiar la Constitución, porque la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional. Ahora, la ciudadanía por naturalización es otra cosa. Esa sí se puede quitar. Ok. Naturalización, pues es que no nacimos en Estados Unidos, Se fuimos hicieron residentes ciudadanos. y ya después solicitamos la ciudadanía con la forma N-400. Revisaron nuestro expediente y en ese momento determinaron que sí teníamos los requisitos suficientes y nos aceptan como ciudadanos naturalizados. Esa ciudadanía sí se puede quitar, porque básicamente si se descubre algún fraude en cualquiera de los procesos, sea de residencia permanente o sea de ciudadanía, se puede derogar la naturalización. O si uno lo consideran como terrorista, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de quitar la ciudadanía, la naturalización. La ciudadanía natural, que viene siendo el de nacimiento, y eso es muy difícil de quitar. Pero la naturalización es así se puede quitar sin la necesidad de cambiar la constitución. Para la de nacimiento sí hay que cambiar la constitución. Tenemos derecho a la privacidad en nuestra propiedad y en nuestra persona. Ujú. Y en nuestra persona, a la privacidad. O sea que no me pueden detener en la calle nada más porque sí, o no se puede meter la autoridad en mi casa nada más porque sí. Sí, pues tiene que haber una causa. No es nada más porque sí. Creo que tiene que haber una causa. Sí. ¿Alguna otra cosilla? Sí, profesor, acerca del primer Congreso Continental, ¿podría explicar un poco de eso? Y también qué es la independencia que se celebra del 4 de julio? El primer Congreso Continental básicamente se formula para determinar si es posible o no separarse por completo de la Gran Bretaña, porque básicamente no todas las colonias estaban de acuerdo. Básicamente el conflicto sale porque la corona británica está imponiendo pues un impuesto para pagar por la guerra franco-india. Entonces están en descontento, más aparte porque no los dejan expandirse hacia el oeste. Entonces, este Congreso se forma para encontrar un consenso y poder básicamente decir nos separamos, no nos separamos. Ahora, la independencia, el 4 de julio, celebra pues la declaración de independencia. No la No consumación de la la gana. independencia, sino la declaración. Es cuando se firma el acta de independencia. Anteriormente a esto ya habían empezado conflictos, pero es cuando ya se deciden, ahora sí vamos a separarnos y básicamente buscan la ayuda de Francia, quien básicamente es quien carga con la situación. Mm. Entonces, el 4 de julio se celebra la declaración de independencia, no la consumación se da 5 o 6 años después, Mm. ¿sí? De independencia se están independizando La Gran Bretaña, de sí, la Gran Bretaña, sí. pero Canadá siguió todavía Sí, Canadá siguió siendo parte de la Gran siendo. Bretaña, sí. Ok. O sea, Gracias, profesor. sí, de nada. O sea, y técnicamente todavía lo es, porque es parte del Ujú. Commonwealth Mm. o del Commonwealth, mancomunado. Commonwealth o ¿qué significa? mancomunado de naciones, Oh, que básicamente siguen bajo la corona. O sea, son independientes técnicamente, pero todavía hay lealtad declarada a la corona británica. No Mm. al gobierno británico, sino a la corona. Son dos cosas diferentes. Entonces, Canadá tiene su primer ministro,
que es elegido por su parlamento, que es elegido por las personas, pero tiene su gobernador general, quien es impuesto por el rey de Inglaterra. Entonces lo mismo pasa en Australia, lo mismo pasa en Nueva Zelanda, lo mismo pasa en estas naciones que son parte del Commonwealth, igual en las islas caribeñas que todavía están bajo la esfera británica, donde no son 100% independientes, pero sí son 99.9% independientes. Y es que sí, pues los canadienses nunca quisieron dejar ser parte en ese momento de la Gran Bretaña. De ahí pues que en la guerra de 1812 atacaran Canadá y los expulsaran. Y ya después las tropas canadienses entraran a Washington y quemaran el Capitolio y la Casa Blanca, porque ellos no querían ser parte de Estados Unidos. Y todavía no quieren ser parte de Estados Unidos, quieren mantener su identidad y su independencia. Canadá, Canadá. pues sí, ya ve que quieren, vamos a hacer el 51 estado y dijo, no, No, pues no, no nos conviene. nada de eso. Entonces ya después de esto fue cuando se declara el destino manifiesto y es cuando ya se empiezan a mover hacia el oeste. Básicamente, sí, Ok, gracias. sí de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, quién sabe. Maestro, pues no es pregunta, pero sí me quedó un poquito claro la ley que se divide en penal y civil. Creo que había dicho que la penal era para cárcel y la civil era para castigar como cosas así civiles que pasan como contratos y Pues civil, o sea, también puede haber penas de cárcel en lo civil, pero es más común en lo criminal. Entonces, si hablamos de lo civil, son disputas de dinero o disputas de propiedad. Si hablamos de criminal, pues estamos hablando de robo, asesinato, tráfico y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en una demanda civil es de que mi gato mordió al vecino y tuvo que ir al doctor, entonces quiere que yo le pague los daños. Es una demanda civil. ujú. Este, una demanda criminal es de que pues alguien se haya robado algo. Eso ya es criminal. Y también pues hay niveles, ¿no? Hay crímenes no graves y hay crímenes graves. Lo que les llaman aquí que felonías, que son crímenes graves. Y los otros se llaman que misdemeanors o crímenes de bajo grado. Entonces, así es como funciona el asunto. Sí, y a veces uno no sabe que tiene derechos o te pasa algo y por el miedo o quedarte callado no haces nada porque, como usted dice, no estamos informados, no estamos empoderados de qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, en un caso a mí, yo caminando, una persona me dijo malas palabras y muchas cosas con mi niña porque iba caminando en la banqueta y él estaba hablando inglés, entonces se acercó así como en el carro y yo pensé que me iba a preguntar algo. Y al momento de que yo le dije que sí, que pues ella era una persona grande, yo dije que sí, pensé que andaba buscando una dirección Sí, y me dijo, oh, no tienes que caminar enfrente de mi casa y lárguense porque pues a mí me dio mucho miedo. Lo que yo le dije fue, está bien, y mi niña estaba muy espantada sí. y yo me fui a mi casa, pero ya al conocer todo esto, nosotros tenemos derecho porque la calle es para caminar. Sí, la calle es pública, sí. Yo hubiera podido llamar al policía y decir, esta persona hizo esto. Sí, pues es acoso, es acoso. Ujú. Sí. Y ya le digo, pero si esos son como una demanda civil, ¿por qué le estás diciendo esto a esta persona? No, pues puede escalar a algo criminal, o sea, el acoso es criminal.
Oh, Hay abuso verbal, hay abuso físico. Entonces, dependiendo las situaciones, puede escalarse, como les digo, a un crimen menor, donde hay una sanción, una multa, una aplácate, o elevarse a cárcel y multa, etcétera, ¿no? Todo depende de la situación. ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, sí, Ahorita está gratis, ¿verdad, maestro? está gratis. Pues dejen paso, listo. El Tratado de París, ¿de qué fue exactamente lo que se hizo ahí, maestro? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Cuando se firma la corona británica que renuncia a las colonias americanas, ¿es eso nada más que renuncia por los puros impuestos o hubo otra cosa ahí? No, pues No, pues básicamente les da básicamente les da libertad. libertad. Les da la libertad. So fue cuando se firmó su libertad, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, gracias. sí, de nada. Sí, de nada. Es que hay un Es que hay chiste, un pues, chiste, pues, donde que dicen que que dicen que vengo del vengo del... pasado y se acaba de firmar el Tratado de París. El Tratado de París. Y básicamente la persona dice, ¿y cuál de todos? Porque hay como 200 tratados de París. París era un centro diplomático. Entonces, el decir el Tratado de París, pues, quién sabe. ¿Cuál de todos? Entonces, en este caso, el Tratado de París entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, estamos hablando de que la corona británica renuncia a los territorios y le da básicamente ya la libertad a Estados Unidos. Y ya después, cuando termina la guerra de 1812, se negocian las fronteras y ya la gente queda completamente separada de la corona, porque de todas maneras los británicos consideraban a las personas que vivían en los Estados Unidos como súbditos rebeldes. Así que a veces los agarraban en alta mar para que fingieran de sirvientes en barcos o capturaban barcos esclavistas y liberaban a los esclavos, porque la Gran Bretaña para ese momento ya había abolido la esclavitud. Entonces, el Tratado de París, pues sí, ¿cuál de todos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pero por qué París? ¿Que se firmó allá o qué? Sí, porque se firmó allá. Sí, Ah, yo dije que tiene que ver Gran Bretaña con Estados Unidos y París. sí, es que, ah, como les digo, Francia era un lugar de diplomacia. Mm, Entonces, muchas personas iban ahí, o muchos países iban ahí para que Francia sirviera de intermediario. Y mm, entonces, en la antigüedad, estamos hablando de hace 100 años, 200 años, 300 años, el francés era el idioma de la diplomacia, mm, el alemán era el idioma de la ciencia y el italiano era el idioma de la poesía o de mm, la música. Entonces, por eso en París se hacía mucho tratado, por mm, eso mismo. Entonces, y en este caso, pues también los ingleses y los franceses estaban peleando porque el rey, pues francés, apoyó monetariamente y con tropas a Estados Unidos para que se independizaran. Básicamente fue una guerra entre Estados Unidos y la Gran Bretaña para liberar a Estados Unidos. Sí. Entonces, pues sí, hay varios tratados de París. Entonces, un tratado lleva el nombre de los embajadores o lleva el nombre en el lugar donde se firmó. Por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es porque así se llama la comunidad en el Distrito Federal donde se firma este tratado. Adams Onís, perdón, es porque son los nombres de los dos embajadores. Este, y así. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.
si hay preguntas, no se las queden, por favor. De la independencia de México. No en sí de la independencia de México, pero de cosas relacionadas. Oh, Y es conocimiento general, pues, o sea, pueden salir cosas relacionadas, porque la independencia de México aquí se ata al Destino Manifiesto. Entonces México comienza su movimiento de independencia en 1810 y no se consuma la independencia hasta 1821. Estados Unidos en este momento pues ya es un país, ¿no? Como les dije, ya tuvo tratados con España, donde básicamente España le cedió Florida y se crearon las fronteras del tratado Adams-Onís en 1808. Entonces, pues ya básicamente estaban enfrascados en esa situación. Igualmente, trataron de aplicar la doctrina Monroe, que básicamente quería la expulsión de los europeos y que el continente americano fuera únicamente de influencia estadounidense. Entonces, sí hubo cierto apoyo monetario detrás de bambalinas. No fue un conflicto directo donde Estados Unidos mandaba tropas, ni mucho menos, pero sí había apoyos financieros. Entonces, en cierto modo, sí se metió Estados Unidos a ese conflicto por esa razón, porque buscaban, pues, o buscan la hegemonía estadounidense en el hemisferio. Entonces, desde ahí se empieza a aplicar la doctrina Monroe, que también buscaba, pues, la anexión de Cuba, pero no se dio. Ya realmente el pleito con España directo, cuando sí hubo guerra, pues fue hasta 1898, donde el Imperio Español completamente colapsa y los antiguos dominios españoles quedan a manos de Estados Unidos, pero no es hasta casi 100 años después. Entonces, en cuanto a la ayuda a México, fue ayuda diplomática, fue ayuda económica, pero no fue ayuda directa como los franceses a Estados Unidos. Y básicamente, pues sí, son venganzas, pues, porque el primer país en reconocer a México como país fue la Gran Bretaña, porque también los españoles le ayudaron a los estadounidenses con barcos y con dinero, porque se estaban, pues, del chongo con los británicos. Los británicos pagaban a bucaneros para que asaltaran a los barcos de oro españoles que salían de la Nueva España. Así que España también apoyó a Estados Unidos a independizarse y cuando México declara su independencia, la Gran Bretaña es uno de los primeros países también en reconocer a México y Estados Unidos. Así que es pura política, puras intrigas, puro chisme. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más por hoy, sería todo de mi parte. Ya mañana traigan más. Hay Y que hacer preguntas para mañana. sí, para mañana. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos mañana. Gracias, maestro. Gracias, Feliz tarde. maestro. Feliz Gracias. tarde para todos.